Amén. Les quiero platicar algo que me pasó esta semana. Yo salí de la casa temprano a trabajo y iba ligeritamente tarde, tal vez apretado, ¿verdad? Apretado, tenía yo unas llamadas temprano y dije, no quiero tomar llamadas del carro porque se va uno distrayendo. Y entonces salgo y voy ahí por la calle 2 y voy un poquitito, tal vez más rápido de lo necesario, ¿verdad? Poquito, no, la verdad fue poquito. Y yo voy acá pensando y esto y lo otro, y ya sabes cómo sales, ¿no? Que traes la mente en muchas cosas y de repente nada más veo unos foquitos rojos y azules así, clic, 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 que se estaban prendiendo por allá. Y una motociclista, un oficial, lo veo que se regresa, ¿no? Pues de volada, ¿no? Ya ni para qué le buscamos. Me orillé y pues dije, oye, bueno, no venía tan rápido. Y la verdad es que no venía tan rápido, pero esto es lo que sucedió. Se acerca el oficial extremadamente amable. La verdad creo que somos bien bendecidos con los oficiales que tenemos aquí y los bendecimos. Oren por ellos, por favor, aprovechando, ¿verdad? Y se acercó amablemente el oficial y me dice, buenos días, ¿sí sabe por qué lo estoy deteniendo? Y le digo, ¿será porque iba ligeramente más rápido? Y me dice, exactamente. Me dice, iba usted a 48 en una zona de 45. Y yo le dije, tiene razón. ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? Me dijo, no es lo mismo, ¿verdad? Le dije, no es lo mismo 45 que 48. Ok, mire, lo que sucede, y me empezó a explicar muy, muy atento el oficial. Le dije, discúlpeme oficial, venía un poquito distraído y no me di cuenta que iba un poco más rápido. Y me dice, sí, no se preocupe, mire, deme nomás su licencia y ahorita le paso su... No. Y no, realmente tomó mis datos, vio mi licencia y me dijo, le encargo que tenga más cuidado para la próxima vez. Esta es una zona, este es un horario donde hay muchas personas que van a llevar niños a la escuela y pues hay que tener cuidado. Y yo dije, gracias Señor, no me paró más de 3 minutos a lo máximo. Y seguí en mi camino y me quedé pensando en esa diferencia. Después le hablé a Judy y le dije, oye, fíjate que me pararon esta mañana porque iba a 48 millas en una zona de 45. ¿Sí? Pero me quedé yo pensando y dije, es que no es lo mismo ir a 48 que a 45. Digo, si pusieron esas reglas habrá sido por algo, ¿verdad? Y no quiero tampoco decir que porque me fue bien estoy platicando la historia bonita, pero me quedé pensando en que no es lo mismo andar a 45 que a 48 en una zona escolar. De hecho, en una zona escolar eso pudiera representar la diferencia entre la vida y la muerte. Si le pegas a un niño, si le pegas a alguien, puede ser peligroso, ¿no? Me quedé... Digo, no estaba dentro de la zona escolar, pero es perpendicular a una zona escolar, ¿verdad? Porque en las zonas escolares te pueden ir a 20, ¿verdad? Nada más que yo iba, donde está la González, yo iba perpendicular y ahí me dice, en esta zona tienes que ir un poquito más despacio, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en eso, me quedé pensando y mi reflexión empezó a ir, y se los quiero compartir, a cómo vivimos nuestra vida en este tiempo, cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y dice, mira, esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene. Y cuando estamos en nuestro día a día, como en ese día que yo iba en una rutina muy sencilla, nos deslizamos fácilmente a situaciones que inconscientemente tal vez estamos violando, ¿no? Y dices, bueno, Señor, no fue intencional, ¿verdad? Yo le dije, discúlpeme, iba distraído, pero me dejó pensando esa idea, esa situación. Y yo estaba totalmente claro en mi mente que en esa zona hay que ir a 45. No tenía la duda. O sea, yo sé que esa zona es de 45, pero yo iba más rápido. Y yo me quedé pensando y digo, ¿cuántas veces nosotros, los que estamos buscando a Dios, los cristianos, que decimos, Señor, yo te quiero conocer, a veces vivimos pensando
que saber las cosas o pensar que sabemos algo es suficiente para hacer la diferencia en nuestra vida. ¿Cuántas veces no estamos sabiendo muchas cosas? No, yo sé lo que le agrada a Dios, no, me queda claro. Pero ¿qué tanto es saberlo y qué tanto es vivir lo que sabemos? Me quedé pensando, me quedé reflexionando en eso. ¿Qué tanto caminamos con el Señor y qué tanto le dejamos a Él transformarnos en las cosas que tiene que transformarnos? Porque nadie me va a dejar mentir, y yo estoy seguro que todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, le hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, Señor, me rindo. Y se lo decimos, y tal vez con toda la intención, porque sabemos quién es Él y reconocemos quiénes somos nosotros. Él no desecha nuestro corazón cuando nosotros nos humillamos. Pero sucede que después viene la parte de la vida diaria y tal vez Dios de repente se ha de quedar y decir: oye, ¿sí sabes o no sabes? Sí, porque me dices que sabes, pero yo de repente veo que vives como si no supieras, ¿verdad? Y yo me he dado por sorprendido muchas veces situaciones que digo: ¿por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? Y la realidad es que esta es nuestra diaria batalla, ¿no? Esto es la vida de un cristiano, es una batalla de dejar que gobierne el espíritu o de dejar que gobierne la carne. Es esa diferencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo dejar que gobierne el espíritu a dejar que gobierne la carne. Y tal vez en muchas áreas de tu vida tú ya le has dicho: Señor, yo ya te entregué esto, y verdaderamente gobierna el espíritu. Pero hay otras donde tal vez todavía decimos: ay, Señor, como que esta área de mi vida particularmente todavía la traigo yo aquí muy agarrada, ¿verdad? Todavía yo sé, pero no me alineo aunque lo sé. Entonces, quiero llevarlos a pensar un poco en esto. Piensen un poquito en sus vidas, en su relación con Dios, en su relación de pareja, en su relación con sus hijos, en su administración personal, en sus finanzas, en sus temas legales. Piensen un poquito, pensemos un poquito en nuestro rol en la iglesia. Y pensemos un poquito qué tanto sabemos y qué tanto aplicamos lo que sabemos. ¿Ok? Quiero poner esa pauta en este momento. Yo hacía una pequeña lista y digo: bueno, Señor, ¿qué hace la diferencia en la vida de un cristiano que avanza y que conquista? Porque la realidad es que hemos sido llamados a conquistar. Dios nos quiere poner en lugares donde nosotros podamos ser ejemplo. Y ese es el objetivo de conocer a Cristo, de ser ejemplo en todo lo que tú haces. Y yo sé que todos tenemos alguna situación, ¿no? Alguna situación donde dices: yo sé que yo cojeo de esta área de mi vida. Tal vez el tema de ser responsable, tal vez el tema de ser respetuoso. A lo mejor hay gente que se enoja y se sulfura muy rápido y rápidamente suelta un comentario, o gente que se enoja y se bloquea y se va y se cierra. O tal vez somos personas que batallamos con el esfuerzo. No queremos esforzarnos lo suficiente, no nos queremos parar temprano, por poner un ejemplo. No, o tal vez somos que llegamos tarde a las cosas, ¿verdad? Oye, tenemos un compromiso, llegamos tarde. Hay una multitud, y el que, como dice el Señor, ¿verdad?, el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿verdad? Porque aquí está el primero de los inútiles. Y yo le doy gracias a Dios porque se fijó en un inútil para glorificarse, se fijó en todos nosotros que sin Él éramos inútiles. No tenía propósito nuestra vida. Y yo digo: bueno, no es lo mismo desear algo que
perseverarnos y esforzarnos para alcanzarlo, ¿verdad? Hay una diferencia. Podemos desear algo mucho, pero tal vez no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que Dios nos pide entregar, de cargar la cruz, ¿verdad? Tal vez hay que cargar la cruz y dices, no, Señor, esta cruz es muy pesada, Señor. Este camino no lo quiero andar. Pero no es lo mismo desear que perseverar y lograr y alcanzar. ¿Sí? No es lo mismo amar que querer. ¿No? Decía José José, ¿verdad? No es lo mismo. Y a lo mejor decimos, no, pues es que yo quiero. Quiero es yo quiero. ¿Me entiendes? Yo quiero es yo quiero. Pero yo amo es de aquí hacia allá. Yo quiero es de allá hacia acá. ¿Me entienden eso? Es bien diferente. Es bien diferente. No es lo mismo. Ahora voy a cambiar un poquito a un nivel más. No es lo mismo saber de la verdad que vivir en la verdad, ¿verdad? El ejemplo que ponía hace rato. No es lo mismo saber de la verdad que vivir en la verdad. No es lo mismo saber de Cristo que conocer a Cristo, que tener una relación con Él. No es lo mismo simpatizar con una fe a vivir en la fe, ¿me entienden? No es lo mismo vivir sin la llenura del Espíritu Santo que con la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces me fui de ejemplos muy triviales a temas de nuestro espíritu y de nuestro corazón, donde digo, no es lo mismo, y quiero que estemos atentos a eso para que no vivamos dormidos pensando que estamos viviendo donde debemos, en la dimensión a la cual Dios nos ha llamado, en nuestra fe, en nuestra relación con Él, pero en nuestra vida, en lo que estamos haciendo todos los días como representantes de Cristo en la tierra. ¿Sí? Estábamos platicando ayer los hombres y me encantan las reuniones que tenemos de varones porque tenemos unas charlas muy padres. Y estábamos, otra vez me refiero al libro de Josué, que es lo que estamos estudiando ahorita. Y yo me quedé con algo que me gustó mucho de la charla de ayer. Yo estuve preparando este estudio muy temprano, ayer mismo, repasando algunas cosas. Y cuando yo veo el caminar del pueblo de Israel, desde que fue tomado de Egipto hasta que tomaron la tierra prometida, es decir, desde que ellos estaban como esclavos, yo me doy cuenta, y lo que compartíamos ayer es que Dios nos ha dado un mapa de vida para que sepamos exactamente cómo es Dios con nosotros y cómo nosotros debemos de ser con Él cuando Él nos lleva como cristianos a salir de la esclavitud del mundo, a llegar a la tierra de promesa que Él tiene para nosotros. Es un mapa que tú y yo tenemos que leer y entender, ¿sí? Y habla de muchas cosas, y te quiero dar una de las referencias que compartía yo ayer. ¿Sí? Es una conexión con nuestra vida diaria, déjame te digo. ¿Sí? Y te invito a que leamos Éxodo otra vez, en tu devocional personal lee Éxodo, ¿verdad? Y luego lee Josué, y luego también puedes leer Números, pero fíjense, los que han ido a los estudios de varones saben de lo que estoy hablando un poquito. La esclavitud de Egipto representa en nuestra vida hoy la esclavitud al pecado, al mundo, a las situaciones que nos quieren tener atrapados en un estilo de vida que no glorifica a Dios, que no tiene un espacio para Dios. ¿Sí? Esa es la esclavitud de Egipto, es la esclavitud al pecado en nuestros tiempos. La oposición de Faraón representa la oposición de Satanás usando todos sus recursos
para no dejarte avanzar, para decirte cosas, para bloquear tu camino. Esa es la oposición que el enemigo hace, y lo que hemos estado hablando es que así como nosotros vemos las cosas que están sucediendo en lo natural, está sucediendo una batalla espiritual en todo momento, por el corazón de nuestros hijos, por nuestras mentes, ¿verdad? Está sucediendo esa batalla. Y tenemos que estar conscientes que es una guerra, como dice el pastor Rodolfo, encarnizada. Y tenemos que estar con los guantes puestos y con la espada, ¿sí? Con toda la armadura de Dios. Porque Él se va a oponer. El enemigo, el faraón, se va a oponer. Y lo vemos todos los días, ¿no? De eso que tú sales y ya oraste y de repente empieza el día y ya se te cruzó uno. Y ya vienes y te dices, híjole, Señor, ya se me atravesó este. Yo me acuerdo cuando yo era chavito, tenía ahí unos primos que me decían, alcánzalo, para decirle algo. Y era una cosa y se podía convertir en una situación y dices, bueno, ¿a qué nivel vivíamos? Ahora te voy a decir algo, no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy, conociendo a Cristo, que lo que vivíamos antes, ¿verdad que no es lo mismo? Bueno, no es lo mismo y todavía hay más que no es lo mismo. Moisés como libertador es Jesús, es una forma de Cristo como libertador. Moisés, el hombre más humilde de la tierra, que Dios lo elige en el momento en el que prácticamente él estaba en total desventaja. En ese momento lo elige para sacar al pueblo de Israel del yugo del imperio egipcio, el imperio más poderoso en ese tiempo. Qué interesante. Y cuando Cristo viene en una condición humana en total desventaja para cualquier persona que pudiera decir, oye, pues llegó, nació en un pesebre, en un establo, muy humilde, ¿verdad? Aquí, ¿qué hacemos a veces las personas que dicen, no, yo quiero alcanzar esto? Pues déjame meto a hacer un curso, déjame rodeo de estas personas, déjame hacer esto y lo otro para poder empezar a aspirar a algo. Y Jesucristo vino en total humildad. Moisés, un ejemplo de Cristo, ¿verdad? Una figura de Cristo. Luego viene la Pascua, que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no deja que el espíritu de este mundo entre en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón. La pregunta es si la sangre de Cristo, si hay Pascua en nuestro hogar, en nuestro corazón, ¿sí? El éxodo de Egipto pues es dejar el mundo atrás. Ya recibí a Cristo y quiero salir de Egipto. Bueno, ese caminar. Los ataques del faraón pues son los ataques que tú y yo podemos experimentar en algún momento en nuestra vida. La apertura del Mar Rojo es un parteaguas. Ya el Señor te está sacando, ya te sacó. Yo lo he visto como un ejemplo del bautismo, que tú sales y en fe cruzas. Dice, Señor, yo creo que tú me has librado y ya no quiero volver atrás. Voy a cruzar el mar, se va a cerrar detrás de mí, yo no regreso atrás. Un ejemplo del bautismo, ¿sí? Y quiero que se den cuenta estos puntos del mapa que Dios nos ha dejado en estas referencias. Dice, las tablas de la ley es la instrucción, ¿verdad? Recibimos instrucción cristiana. La falla, cuando ya falla el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida la primera vez, pues es la falla en perseverar en las promesas y en las metas que Dios nos ha dado. Y voy a dejar los ejemplos, solamente quiero poner esa perspectiva. Y si ustedes me acompañan a 1 Corintios 10, nada más quiero confirmar esta palabra que les estoy dando para que verdaderamente estemos usando la Biblia como el manual, el mapa que el Señor nos ha dado. 1 Corintios 10, versículo 6. ¿Saben qué? Vamos al... Sí, está bien. Versículo 6 dice, mas estas cosas, ya lo tienen, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron.
¿Sí? Está hablando específicamente de Moisés. Y ven el versículo 1 dice, versículo 1 del capítulo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el 7 habla de las idolatrías, en el 8 habla de las fornicaciones, en el 9 habla de tentar a Dios, en el 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Está hablando de puntos muy importantes. Y la murmuración, hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado con la murmuración porque destruye. Y no solo destruye al que recibe la murmuración, sino al que está dando. Aquí hay un juicio, dice que algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, se exponen. Y otra vez en el 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hemos estado hablando que estamos en estos tiempos postreros. Y tenemos toda esta palabra que es profética, que se está cumpliendo. No hay duda de cómo debemos de vivir nosotros hoy. Si nosotros entramos a la palabra de Dios, no hay duda de cómo debemos de vivir hoy. Así que algo que me llamó mucho la atención es estas referencias, y nada más quería llevarlos a que precisamente la palabra dice que son un ejemplo para nosotros. Y entonces yo veo todo este movimiento del pueblo de Israel desde salir de la esclavitud hasta esta entrada a la tierra prometida, y nos vemos en un espejo. Nos vemos en un espejo. El problema que yo veo, y aquí quiero compartirles esto: antes de entrar a la tierra prometida, dice que hubo una primera vez que Moisés envió espías, y al enviar a los espías se dieron cuenta. Moisés les dijo: vayan a ver si esta tierra tiene recursos, vayan a ver si efectivamente fluye la leche y la miel, y si efectivamente, o sea, vayan a ver quiénes están ahí, porque esta es la tierra que Dios nos dio. Van los espías, ¿sí?, unos pioneros, ¿no? Voy a llamarle así, que fueron los primeros en ir y explorar la tierra y tratar de buscar un plan para establecerse. Y cuando llegan, ¿qué creen que pasa esa primera vez? Se dan cuenta que es una ciudad amurallada, que efectivamente son ciudades prósperas, organizadas. Se dan cuenta que efectivamente hay gente ahí que tiene recursos y que hay siembra y que hay cosecha. Pero también se dan cuenta que hay gigantes, anaseos. ¿Y qué creen que pasa? Regresan con Moisés. Y cuando regresan, todos, excepto 2, dicen: no, hombre, pues sí, mira, sí fluye la leche y la miel, sí, efectivamente, pero no, olvídate, estos cuates están muy organizados, tienen murallas, son gigantes, y la verdad, Moisés, es que ¿para qué nos sacaste al desierto? ¿Para qué nos tienes aquí? Porque ahora no vamos a poder conquistar esta tierra, fíjate. Y yo no sé cuántas veces el Señor ha puesto sus promesas delante de nosotros, y en lugar de ver la promesa, estamos viendo la oposición. Pero ¿sabes qué hace la diferencia de eso? El corazón. Porque no es lo mismo caminar con el Espíritu de Dios que sin el Espíritu de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo decir que sabemos quién es Cristo que conocer a Cristo. Y hablo de esto con mucha claridad, iglesia, porque no es lo mismo y necesitamos entenderlo, porque Dios nos ha llamado a todos los que están aquí
y a los que han de ser convocados y a cualquier persona que busca al Señor en cualquier lugar que se reúne en una iglesia, buscarlo verdaderamente, no se va a conformar con saber. Tenemos que ir por todo. ¿Sí? Y sucede entonces que Moisés se enoja y se llena de ira Moisés, y es cuando golpea la piedra y el Señor le dice, por te airaste. Imagínense todo lo que está pasando en el punto de la toma de la tierra de promesa. Pareciera que se empieza a derrumbar todo el plan, porque el pueblo de Dios está desanimado, ve el reto y dice, no, esto está muy difícil. La verdad es que nosotros, mira quiénes somos nosotros. Y ve a estos gigantes amurallados y empieza a ver esa situación, y entre ellos empiezan a murmurar y empiezan a dividir al pueblo, y Moisés se enoja. Y el Señor le dice, mira, ve y háblale a la piedra para que les muestres que va a volver a salir agua de la roca. Pero Moisés ya está hasta aquí. Y en su condición Moisés va y ¡pum! ¡Paz! Le pone 2 guamazos a la piedra. Le dice el Señor, está bien Moisés, nomás que tú ya caminabas conmigo y en mí. Entonces esto tiene un precio. Haber hecho esto como el representante mío aquí tiene un precio. ¿Sabes qué? No vas a poder entrar a la tierra de promesa. ¿Qué? Moisés. ¿Y sabes qué? Moisés ni repeló, porque él conocía al Señor. Dijo, ok, Señor. Pero luego se levantan Josué y Caleb que dicen, ¿sabes qué, Moisés? Sí. 2. Dice que muchos son llamados y poquitos son los escogidos. Por eso traigo de moda eso de poquito, porque es bendito. Por eso lo traigo de moda, porque el Señor llama a algunos, o llama a muchos, pero solamente los que le creen a Él dicen, ¿sabes qué, Señor? Va, yo te creo. Y Caleb y Josué dicen, ¿sabes qué? El Señor va a entregarnos esa tierra. Claro que sí. Nada más que, ¿sabes qué? De la primera vez que fueron y la vieron y se agüitaron, esos que se agüitaron se quedaron en el desierto. Se agüitaron. Dice el Señor, ¿sabes qué? Estos no pueden entrar a la tierra porque no ven lo que yo tengo para el pueblo, no ven lo que tengo para ustedes, ven todo lo que es contrario, no ven todo lo que yo les voy a dar. Y cuando se habla de tierra de leche y de miel, es una tierra donde hay que sembrar y hay que cultivar y hay que criar el ganado para que haya leche y para que haya miel, ¿verdad? No vas a llegar y la mesa está servida, tienes que llegar y preparar la tierra. Entonces yo estaba con toda esta disertación que les platico de no es lo mismo. Yo decía, Señor, no es lo mismo querer que esforzarnos y alcanzar lo que tú nos estás pidiendo y que veamos tu gloria en las dificultades. Yo me bendijo mucho, y no sé, muchos de ustedes, algunos que estén haciendo el ayuno, me bendijo mucho Romanos 8. Y lo vamos a leer ahorita. Váyanse yendo a Romanos 8. Me bendijo mucho. Yo creo que es uno de los capítulos de la Biblia que más han impactado mi vida. Yo creo que es uno de los que más ha impactado mi vida. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 es un libro donde el apóstol Pablo habla clarito, con toda claridad, para que nadie se confunda, pero también dice, ¿sabes qué? Esta es la manera de vivir para que tú tengas la bendición. Y si ves el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, subráyale, en Cristo, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esos 2 versículos son dinamita pura.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Siempre tú y yo, todos los días, necesitamos asegurarnos que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Todos los días. Dice Juan 15:5, voy a irme tantito ahí, lo voy a leer muy rápido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, subrayas, mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él. Ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que aquí el Señor nos pone una referencia de por qué no es lo mismo, en Romanos 8 regreso, por qué no es lo mismo saber de Él que estar en Él. Señor, ¿por qué no puedo dar fruto, Señor? ¿Por qué estas áreas de mi vida no florecen? Y no quiero decir que todo sea un problema, porque el Señor nos va perfeccionando y es tan bueno con nosotros, que va trabajando cada área. Por eso es el buen pastor, porque te va llevando, hijito, no es por acá, mira, es por acá. No, Señor, yo quiero, bueno, ven para acá. Oh, ya me lastimé, bueno, ven, te va a costar, te lastimaste, te heriste. Sí, es este diario caminar. Pero lo pone muy claro y dice, hay dos leyes, la ley del espíritu de vida de Cristo y la ley del pecado y la muerte. No es lo mismo caminar en la carne que caminar en el espíritu. Porque cuando caminamos en la carne, entonces estamos bajo ¿qué ley? El espíritu del pecado y de la muerte. Porque la carne es débil, no se sujeta. ¿Sí? Algo que me encanta, por eso me encanta Romanos 8 y también me gusta el 7, porque Pablo diserta de una manera tan clara la condición del ser humano. ¿Sí? En el 7:16, en el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso no es lo mismo estar en el espíritu que en la carne. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos haciendo algo que sabemos que no está bien? Ha pasado. Y aquí dice, pues sí, no lo entiendo, dice Pablo. Y si lo que no, dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí el tema es, no es lo mismo estar en la carne que en el espíritu, porque son dos leyes distintas las que rigen. Y cuando Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, específica y puntualmente vino a pagar ese costo de que nosotros no pudiéramos cumplir la ley. Jesucristo vino a hacer eso. Específicamente ellos no pueden cumplir la ley, necesitan un Salvador. Y dio su vida por nosotros, pero no solamente vino y nos dejó todo su ejemplo y murió y resucitó para darnos acceso al Padre, nos dejó al Espíritu Santo. Nos dejó una arma poderosísima, la arma más poderosa. Escúchame esto. Es el arma más poderosa que existe. Es el poder del Espíritu Santo operando en ti y en mí. Y tenemos que aprender a movernos en el poder del Espíritu Santo. Y que cuando veamos oposición en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos muestre la tierra de promesa que hay atrás de esa lucha. Y que no nos desanimemos y no nos echemos para atrás. Y entonces empezamos a decir, no, pues es que no se va a poder. No, porque el enemigo eso es lo que trata de hacer, desanimar a la iglesia. Pasa esto con el pueblo de Israel. Hubo 3 tipos de grupos cuando pasó esta situación de que Moisés los envió a espiar la tierra. El grupo que dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos quedamos en el desierto. Nosotros nos vamos a quedar en el desierto. De hecho, se quedaron unos en el desierto y aún Josué les dijo, ustedes se van a quedar de este lado del Jordán. ¿Sí? Y hubo otros que dijeron,
mejor nos regresamos para Egipto, desertar por completo. No, mejor me regreso a mi vida pasada, mejor me regreso. Pero hubo unos que dijeron, vamos por todo. 3 tipos de corazones. Yo le pido al Señor que Él nos hable hoy, nos diga, ¿dónde estamos nosotros hoy? Porque no es lo mismo. Esos 3 grupos, hasta hoy en día, nosotros podemos ver las consecuencias que hay de esos 3 grupos. Y nosotros como hijos de Dios que hemos dicho, sí Señor, yo sí te creo, tenemos entonces que dejar al Espíritu Santo venir y enseñarnos, como Cristo dijo que iba a venir a ayudarnos. Tenemos que creerle al Señor. ¿Sí? Me encanta esta referencia porque de verdad a veces yo creo que pensamos que pues déjame ver cómo voy a entender cómo vivir, y el Señor te está diciendo, mira, aquí está todo. Aquí está todo. Así que Pablo viene de disertar esta situación de su carne y luego dice, pero ¿saben qué? Si ustedes andan conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús y no conforme a la carne, no hay condenación. ¿Qué significa condenación? Condenación es como esperar lo peor. Ya estoy en una situación donde no hay remedio, ya estás condenado, sin remedio. Una espera sin remedio para una consecuencia sin remedio. Eso es ser condenado. No, los que son condenados a una pena de muerte, pues a veces pasan años, pero ya están condenados. Y se están muriendo muchos ya desde antes de ser ejecutados. Y Dios no quiere que vivamos en condenación, ni en culpabilidad, ni en tristeza. Dios nos quiere dar victoria. Y a veces no sabemos exactamente cómo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en situaciones donde dices, Señor, no sé ni cómo orar? ¿Alguien le ha pasado que dice, Señor, no sé exactamente qué pedirte, Señor? Esta situación es más compleja. No puedo discernir muy bien exactamente cuál es la solución de este problema tan complejo. ¿Cómo te pido, Señor? Acompáñame a Romanos 8:26. Vamos desde el 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Entonces, a veces nosotros vemos las situaciones y dices, no, pues aquí no hay remedio. Pero cuando tú le crees a Cristo y tienes fe, tienes esperanza en Él. Pero si no vieras la oposición, entonces ¿cómo puedes tener esperanza? ¿Verdad? ¿Sí me siguen ahí? Tiene que haber una oposición y luego la decisión de creer te da esperanza. La decisión de no creer te da desánimo y te hace volver atrás. En las luchas que enfrentes en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu familia y en tu iglesia, nosotros tenemos que saber que la esperanza no se ve. ¿Ok? Para que cuando veas, oye, es que no veo, no. Bueno, agárrate, porque ahí viene la respuesta, ahí viene la promesa. Y dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. Esto es muy profundo. Perdón. Leí el Romanos 8:23, discúlpenme. Me ciclé ahí, perdónenme. Estábamos en 24. Sí, me fui al 23. Perdónenme, nada más, esto es importante. Sí, desde el 22 decimos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Perdón que me haya regresado al 22, esto es bien importante. ¿Cómo está el mundo ahorita?
La creación misma está gimiendo, los mares, los bosques, los niños, los animales, todo está gimiendo, todo está clamando por justicia. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, dice el 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros sabemos nuestra condición, pero sabemos que en Cristo podemos esperar que las cosas que hoy no son, sean y van a ser. ¿Sí? Y ahora sí, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí voy a hacer esto. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Y es con E mayúscula y está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un notición, iglesia. Mira, yo o tú has estado alguna vez en una situación de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho desánimo, que no quieres ni orar, que no sabes qué decir. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero aún así te arrodillas y te ha pasado que estás llorando, clamando y nada más es un sollozo y un gemido. Tal vez no puedes ni hablar. ¿No te ha pasado que cuando te dan una muy mala noticia no puedes ni hablar? Así como que balbuceas. Déjame te digo algo. Estos gemidos indecibles, cuando tú buscas al Señor en todo tu corazón, te humillas y empiezas a clamar a Él, el Espíritu de Dios puede clamar a ti, puede clamar a Dios por ti, con gemidos que tú no entiendes, pero Él sí. Él sí lo entiende. Es un lenguaje de tu corazón al de Él, porque tu corazón está delante de Él clamando, orando. No sabes cómo pedir, pero Él sí sabe lo que necesitas. El ejemplo que más nos gusta, cuando nacieron nuestros bebés. Nacieron nuestros hijitos chiquitos y ellos no saben hablar, pero ellos balbucean, ¿sí o no? Mira, nosotros teníamos a Dieguito chiquitito y él decía así. Y yo decía, ¿qué onda? Y de repente, a ver, ¿sabes qué era? Su licuado. Porque la licuadora hace, pero yo sé porque yo soy su papá. ¿Sí? Yo sé lo que él necesita porque yo soy su papá. A lo mejor, si él hubiera ido con cualquiera de ustedes y te hace, tú no le hubieras hecho un licuado, ¿verdad? Y no le hubieras puesto el plátano y el huevito en la licuadora y la lechita y la avenita y luego se lo das para que... Pero Él te da lo que necesitas, ¿me entiendes? Bueno, tienes un Padre Celestial. Tú puedes clamar a Él con gemidos indecibles. Nosotros oramos en dos maneras. Oramos en el entendimiento y en el espíritu. En las dos formas, porque son recursos que Dios nos ha dado. Y cuando tú ves una oposición tan dura, tan difícil, no sabes cómo pedir, no pierdas tu recurso de clamar a Dios en un gemido, en una lengua tal vez que tú no conoces. Es un recurso que Él nos ha dado. ¿Sí? ¿A poco cuando llora el bebé y está llorando y está quejándose y son puros gemiditos y balbuceos, tú no vas y dices, a ver, la mamá ya sabe, tiene comezón? ¿Cómo que tiene comezón? Sí, mira, tiene comezón, ahorita le vamos a dar una cosita para sus dientes y ya, tranquilo el bebé. Oye, el pañal, se le movió el pañal, a veces ni siquiera está sucio, nada más lo trae así como hecho bola, déjame le acomodo su pañal. ¿Por qué saben los papás?
porque es de corazón a corazón. Y esto es muy importante, iglesia, porque no es lo mismo caminar sin el Espíritu que con el Espíritu. No es lo mismo. La vida no es la misma. El Señor quiere que vayas seguro, afirmado, avanzando y conquistando. Pero si nosotros resistimos al Espíritu de Dios para guiarnos, si nosotros rechazamos los recursos que Él nos da, no es lo mismo. El nivel de vida y de crecimiento que tú y yo vamos a tener en Él no va a llegar a la tierra de promesa. ¿Sabes qué? Puede ser que te quedes en el desierto. O puede ser que seas confundido al grado de querer regresar a Egipto. Pero tú y yo no vamos a regresar porque le creemos. ¿Sí me entienden eso? Y Romanos 8 lo dice muy clarito. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y déjame decirte, a veces para la carne le es incómoda la cosa. No a veces, siempre le va a incomodar las cosas del Espíritu. De verdad, de verdad. Y el Señor nos permite usar todo esto que Él nos ha dado para hacerlo bien, para conocerlo más, para avanzar, para conquistar. ¿Sí? Y lo hacemos en el entendimiento también. ¿Sí? No se trata de, cuando tú oras en el Espíritu, no se trata de decir, pues no supe nada, ¿verdad? Pues no, tú oras y también oras en tu entendimiento y también hay palabra profética. Yo me quedé impactado de lo que pasó el domingo que vinieron Cristi y Gerardo, porque estábamos orando allá fuerte, tuvimos una oración muy fuerte. Todos los domingos, los que quieran venir a orar, tenemos oración aquí de 10:30 a 11 y nos preparamos. Y la oración fue en el Espíritu. Y Gerardo empezó a orar en el Espíritu. Y bueno, pues estamos orando en el Espíritu y en el entendimiento. Cuando él salió a compartir, no sé los que estuvieron aquí, pero él estaba orando y el Señor le estaba mostrando algo y le estaba mostrando algo. Y de repente vio a una persona que estaba aquí y le dijo, ¿sabes qué? El Señor te dice que no estás solo y que Él está contigo y que va a apoyarte en esta situación que estás viviendo. Y el Señor le reveló y él empezó a hablar, pero el Espíritu habla y después avienta la palabra y esta persona se quebrantó porque dijo, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Bueno, son los recursos del Espíritu. Y así funciona el Señor. Así que si tú quieres conocer los misterios de Dios, tienes que conocer a Dios en el Espíritu. Y vamos a continuar. Aquí dice el 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, Dios, el Señor, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Déjame decirte, te estoy pasando aquí un tip, pero poderosísimo. Dios nos está poniendo aquí algo muy, muy poderoso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te voy a platicar la definición de propósito. Propósito viene del griego prótesis. Prótesis. Ah, Chihuahua, ¿cómo? Sí. ¿Y una prótesis qué es? Y a veces hasta como que decimos, no, pues trae prótesis, ¿no? Trae prótesis, ¿por qué? Porque tiene una debilidad. Pero la prótesis, cuando te la ponen, te capacita para que ahora puedas cumplir la prótesis, el propósito. Cuando a mí me operaron, mi válvula aórtica ya no jalaba. Y yo pedí que me pusiera una válvula prostética, una prótesis. Y esa válvula hace el trabajo que mi válvula no podía hacer. ¿Me sigues? Cuando Dios te da propósito, déjame te digo algo. El propósito lo vas a encontrar en tu debilidad. Porque Él te va a dar prótesis. Su Espíritu Santo está ahí, ¡pum!
y te hace fuerte. Por eso tiene que ser en tu debilidad. Tiene que ser. Y cuando estás batallando en alguna lucha, tienes que estar bien consciente que Dios está trabajando y te está dando prótesis, el Espíritu Santo. Y te va a hacer fuerte. Pero va a ser en tu debilidad, no va a ser en tus fuerzas, para que después no digas, no, pues es que yo soy Juan Camaney. ¿Sí lo conoce a Juan Camaney? Yo no, pero es muy mencionado. Así funciona el reino de Dios. ¿Me entiendes? Si tú tienes un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, ¿sí? En tu ministerio, en tu iglesia, ¿sí? Legal, el Espíritu Santo te va a poner prótesis, pero luego quiere que la uses, que camines, que avances. ¿De qué nos sirve saber que el Espíritu Santo nos está diciendo algo si no lo hacemos? No, mira, mejor voy a dar una lanita aquí para que me alivian en esta situación legal, para que no haya bronca. Un soborno, por ejemplo, ¿verdad? Mejor voy a decir esta mentirita para que no haya bronca, para que, pues mira, le voy a evitar a todos un problema. Voy a decir esta mentirita. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y yo creo que el Señor nos reta mucho en esto. A mí me trae el Señor en esta palabra bien retado. Por eso cuando Josué dijo, va Señor, y allá hay gigantes, pues vamos a tumbar a los gigantes. Lo mismo que hizo David. Físicamente era imposible para un jovencito de ese tamaño vencer un gigantón armado. Pero cuando Dios quiere hacer algo y te da propósito y tú tomas el propósito de Dios y le crees, no hay condenación, porque estás bajo otra ley. Romanos 8 dice, estás bajo otra ley, no hay condenación, no va a haber. Aunque el entorno no se vea bien, no va a haber. Y sabes que no se ve bien porque hay esperanza y porque hay respuesta. Por eso no lo acabas de ver, pero cuando llega la respuesta, se conecta todo. Y yo estoy seguro que Dios te ha dado respuestas que tú no te imaginabas. De repente, ¡pum! Y todo conecta y dice, Señor, esta era la esperanza, porque te creí. La esperanza no avergüenza. Y siempre digo, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces, esta palabra, iglesia, es una palabra práctica. Él nos dio la victoria. Él nos dio la victoria. Platicaba con un buen amigo esta semana de una situación que él tenía en su casa y no sabía cómo entrarle. Y le dije, deja al Espíritu Santo. Y fuimos a la palabra y él le reveló el Espíritu Santo, le quedó clarísimo. Y lo vi unos días y me dice, oye, fue toda la diferencia. Jamás me hubiera imaginado, me fue excelente en esta situación. Consulté a Dios y tomé mi lugar como sacerdote en mi casa. Él hizo algo que ya sabía que tenía que hacer y no lo hacía. Y lo hizo y recibió bendición y se dio cuenta cómo el Señor le había respondido. El Señor está trabajando en nosotros, está trabajando. El Espíritu de Dios se está moviendo si nosotros lo dejamos trabajar. ¿Sí? Si nosotros dejamos al Espíritu de Dios trabajar, Él va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que perseverar en Él. Y en Josué 1 le dice como 4 veces, te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y el esfuerzo es para no creerle a tu carne, para no irte con la finta de tu carne, sino para creerle al Señor y decir, Señor, aunque yo vea esto, yo voy a perseverar y voy a avanzar. Y voy a perseguir a este enemigo, este pecado que hay en mi vida, y lo voy a hacer pedazos porque tú me estás diciendo que estoy habilitado para hacerlo. El Espíritu Santo te habilita y me habilita. Y esa es la buena noticia que tenemos. No
no tenemos una situación de incapacidad, no estamos discapacitados, estamos habilitados. Él nos escogió para conquistar. Él te escogió para conquistar. No te quedes con el conocimiento, no te quedes sabiendo y no te quedes en el desierto. Si tú estás viviendo oposición hoy, te tengo una buena noticia. Es porque vas a conquistar. Y si Dios te ha llamado, respóndele y dile: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y si el Señor te dice: vas a ir y vas a darle 7 vueltas a esa ciudad amurallada y vas a estar orando y luego vas a gritar, eso es lo que vas a hacer. Cuando Dios trabaja, déjame te digo algo, Dios no usa el sentido común, porque esa es nuestra frase favorita, ¿a poco no? It's common sense, ¿no? O no hace sentido, no hace sentido. Bueno, déjame decirte, la Biblia está llena de hombres de fe que hicieron algo que no hacía sentido, pero que Dios les dijo: dale. Y le dieron. Moisés, Josué, David, Saulo de Tarso, Pedro, Jesucristo. Tantos hombres de la fe. Y hoy tú y yo seguimos escribiendo el libro de los Hechos. El Señor está trabajando en la iglesia y la pregunta es si quieres que el Señor te use en esto que va a hacer, porque déjame decirte algo, un día tus hijos, tus nietos se van a acordar y tal vez van a decir: mi papá me enseñó que lo que está aquí tiene poder y yo no vivo bajo esta ley. Déjame decirte, las leyes están cambiando en el mundo. Las leyes están cambiando en el mundo. Tenemos que vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No hay otra. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero orar para terminar. Y yo quiero pedirle al Señor que revele su Espíritu a cada uno de nosotros, que lo haga más, que no nos conformemos. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú quieres poder para vivir en estos tiempos? Vamos a recibir al Espíritu de Dios. Vamos a dejarlo entrar. Vamos a creerle. Y aunque veas oposición y veas situaciones, tenemos que perseverar y no vamos a dejar al Espíritu Santo afuera de nuestras vidas. Porque Él está aquí para ayudarnos. Sí. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque entendemos claramente, Señor, que tú nos has invitado a vivir bajo tu ley de gracia, de salvación. Padre, esta ley del Espíritu de vida, Señor, que nos ha librado de la ley que nos condenaba, Señor, que nos hacía sentir culpables todo el día, que aplastaba, Señor, nuestro corazón y nos decía: eres culpable, eres culpable, eres culpable. Señor, nosotros no queremos vivir bajo la ley de la culpa, ni del pecado, ni de la muerte, ni de la falta de fe, Señor. Padre, hay muchas cosas enfrente de nosotros. Padre, no somos perfectos, Señor, pero tú nos perfeccionas en estas debilidades, Señor. Y yo te doy gracias por todos mis amigos y hermanos que están aquí, Señor, con alguna batalla en particular, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás diciendo: déjame
trabajar contigo. Dame espacio para trabajar ahí donde tú no puedes. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Señor, es que no sé cómo orar. Ora en el Espíritu y dile: Señor, yo no sé qué pedirte, Señor. No sé cómo entrarle a este problema, Señor. Estoy cansado, estoy agobiado, pero te creo, Señor. Y ora y dile: si tienes que gemir, gime. Si Dios te da una nueva lengua, suelta tu lengua y dile: Señor, de corazón a corazón, Señor, porque tú eres mi Padre y conoces mi necesidad. Tú eres mi Padre y conoces mi condición. Ni siquiera yo entiendo todo, Señor, lo que debería de entender. Padre, yo te doy gracias porque ahorita mismo el Espíritu Santo de Dios está entrando en cada corazón, Señor. Está sacando la oposición, está rompiendo los velos, está quitando la incredulidad, está quitando los obstáculos, Señor, y está produciendo vida, Señor. Yo te invito a que alces tu voz ahí en tu lugar. Un cántico nuevo al Señor, levántalo. Levántalo, empieza a hablar con Él y dile: Señor, yo te digo sí, Señor. Yo te digo sí, Señor. Yo no veo, pero creo. Yo no veo, pero creo, Jesús. Tarabake, Kurimasea Tarabake, Kurimasea Tarabake, Ndoromoke, Shitaramase, Ndoromoke, Larabandarababa. Señor, gracias, porque el Espíritu Santo no se detiene, Señor. Espíritu Santo, tú no te detienes, Señor. Y has dicho: abre tu corazón, abre tu corazón. Yo tengo planes de bien y no de mal. No he terminado contigo, no he acabado contigo. Esto no es todo y no es lo mismo si no me dejas entrar. Yo te he llamado para avanzar más allá de lo que tú piensas que puedes avanzar, mucho más allá. Yo te he dado nombre y desde que estabas en el vientre de tu madre yo te había visto y había diseñado todas las cosas que después habían de ser hechas. Tú ni sabías hablar todavía, no me habías pedido nada, pero yo hoy te doy propósito. Recibe el propósito que tengo para ti. Te está diciendo el Señor: recibe el propósito, abrázalo. Es en tu debilidad, escúchame, es en tu debilidad, ahí está el propósito. Y el Señor te va a levantar y te va a dar la victoria y vas a tomar la tierra de promesa. Las vas a avanzar, vas a derribar esas murallas y vas a conquistar. Y vas a saber que no fueron tus fuerzas. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias, Padre. Esta obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya. Yo te doy gracias por todos estos siervos, Señor, dispuestos a ser usados, dispuestos a ser llenados, Señor, con el poder de tu fuerza y no la nuestra, Señor. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder
responder a tu presencia, Dios santo es. Canta esta canción, dile, ven hoy aquí, Señor. Cántalo de todo tu